estudio de los miércoles, las grandes visiones proféticas. Y Eso Ministro entra Ignacio Olvera. junto con la Primer video. escatología. Sí, claro, es escatológico. claro, todo lo que sea profecía es escatología bíblica. Y recuerden, la palabra escatología se refiere a los acontecimientos de los últimos tiempos. Sí. Ese es el significado etimológico de la palabra escatología. Escatología significa los acontecimientos de los últimos tiempos. ¿Sí? Y todo lo que se refiere a profecía Es escatológico. ¿Sí? Bueno. Grandes visiones proféticas. Tardaré mucho tiempo en darles el índice para que apunten los temas que se van a tratar en este estudio, pero se los voy a ir dando conforme terminamos el 1 y luego seguimos con el 2 para que no se hagan bolas. ¿Vale? El primer, bueno, hay una introducción que les voy a leer y después de ahí pasamos al punto número 1, que es el libro del Apocalipsis. A ver, déjenme poner en orden mis ideas. Pues con la sandía, si quiere ir. La sandía, agárrala. Si quiere ir la sandía. Nomás es para dos. A 26. Ahora sí, ya está muy bien. Bueno, escuchen la introducción y después pasamos al punto número 1. El registro bíblico que vamos a analizar en el punto número 1 es de Apocalipsis capítulo 1, del 1 al 9. Ese es el registro bíblico que vamos a tratar en este primer punto, que es Apocalipsis de capítulo 1, de versos 1 al 9. 1 al 9. Muy bien. Ahora les leo, por favor, presten atención. Dice, nos disponemos ahora, o me dispongo ahora, a adentrarnos en el estudio y conocimiento de las grandes visiones proféticas que encierra el libro de Apocalipsis. Libro que su sola mención causa en muchos sentimientos de terror o expectación. La razón de ello es que generalmente se ha difundido y creído que toda escena apocalíptica es aterradora y espantosa, así como dijo, es que la generalidad de los diccionarios de nuestra lengua así lo definen. Para otros, y en no pocos, el Apocalipsis despierta en ellos un sentimiento de expectación y misterio. Culpa de ello lo tienen quienes aducen y predican que el libro del Apocalipsis es un libro sellado o cerrado e incomprensible, cosas que el Señor nunca se propuso que fueran. Mas por otro lado hay quienes lo juzgan y lo tienen como un libro sin importancia y sin razón de ser, pues juzgan que su contenido en nada y para nada es provechoso en la vida del cristiano, lo que viene a ser peor aún, pues así se manifiesta la total ignorancia de los planes del Señor y de su voluntad. Sí, no se niega que el libro del Apocalipsis encierra aterradoras y funestas profecías que se habrán de cumplir sobre ciertos sectores de la humanidad, lo que muchos describen como dantescos episodios. Por otro lado, de la misma manera creemos que su tan singular redacción mística y esotérica lo envuelve en un velo de misterio. Mas también creemos con firmeza que el considerar, meditar y conocer su contenido motivará en gran manera a los hijos de Dios a ser verdaderos hijos de fe, que con vehemencia estén esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador de nosotros, Cristo Jesús. Tito 2:13 es donde nos indica eso. Que será ardua nuestra tarea de tratar de entender y comprender estos dichos del Señor. No lo negamos, mas esto será por causa nuestra. Dice, por falta de crecimiento espiritual. Dice en Hebreos 5, 13 y 14, dice Hebreos 5, 13 y 14, que cualquiera que participe de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.
O sea, este texto nos habla claramente de que si cualquiera que participe de la lechita es que es niño todavía, o sea, es inhábil, o sea, impreparado para la palabra de la justicia, porque es niño. Todavía no está O sea, es preparado. niño en el conocimiento, en la sabiduría, ¿no? Porque precisamente los que apenas empiezan, como ahorita mi hermano Eduardo, pues necesita de la lechita de los primeros rudimentos, pero lo estamos llevando ahorita a él a un lugar muy alto en el aspecto de estudios y de sabiduría, ¿no? Porque dice la Escritura que el plato fuerte, ¿para quién es? Para los que tienen ejercitado Los que tienen la mente ejercitada en en las las cosas cosas de de Dios. Dios. Bueno, muy bien. Déjeme ver. Entonces entramos en el punto número 1. Leímos ahorita el texto de Hebreos 5, 13 al 14. Les leo esto. El libro del Apocalipsis será misterioso, tal vez en cierta manera, enigmático, quizá, pero insondable e inescrutable no. O sea, me detengo ahí para explicar. Entonces, muchos consideran, y sí es cierto, el libro del Apocalipsis, la palabra Apocalipsis, en su terminología etimológica, significa desastre, significa cosas terribles. Pero, obvio, todo esto no es para aquellos que creen en el Hijo de Dios, no es para los santos del Altísimo, o sea, para los seguidores de Cristo. Es para los impíos, para los pecadores, pero también el libro de Apocalipsis se puede considerar como un libro de amor De de Dios hacia la humanidad, de misericordia y de esperanza, ¿sí? Que obvio nadie lo vincula, nadie vincula el amor y la esperanza con la palabra Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no se llevan, ¿no? Pero este también podemos considerarlo como el último mensaje de Dios para la humanidad. Es la última oportunidad que tiene el mundo para reconciliarse con Dios. Porque en primera es el último libro del Nuevo Testamento, ¿sí? Y en segunda es el último libro escrito del Nuevo Testamento. Ya no se escribieron más libros. El libro de Apocalipsis se escribió allá por el año 96 de nuestra era. Lo escribe Juan el teólogo, o sea, el discípulo amado, que lo manifiesta claramente en el versículo 1, dice: yo estaba en la isla de Patmos En el día del por Señor. causa de la palabra del Señor. Bueno, entonces consideremos esto no como algo terrible para nosotros, siempre y cuando nosotros, obvio, sigamos en el camino correcto, en el camino del Señor. Dice, el apóstol Pablo escribió antes, como está escrito, vamos a ver aquí en 1 Corintios 2, 9 al 12, se los leo, solo apunten el texto. 1 Corintios, capítulo 2, verso 9 al 12. Dice, el apóstol Pablo escribió antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son los que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. O sea, no solo vamos a leer el texto, lo vamos a analizar, ¿sí? Entonces, este texto nos está diciendo que quién es el que conoce las cosas. Vamos a suponer una persona que no se ha acercado a Dios, una persona del mundo, una persona común y corriente, pues solamente Dios y Él saben lo que hay en su corazón, ¿verdad? En sus sentimientos y todo. Pero la diferencia con nosotros es que porque el Espíritu Santo mora en nosotros, Dios nos revela cosas que a los demás no les revela, porque no, dice el apóstol Pablo, analicen los espíritus porque no todos tienen el Espíritu de Dios. Entonces las revelaciones, tanto proféticas como normales, son revelaciones de Dios para su pueblo, para aquellos que portan el Espíritu Santo. Y recuerden, todo aquel que tiene el Espíritu Santo, pues es aquel que se ha convertido al Evangelio, aquel que se ha bautizado. Dice Marcos 16, 16, ¿se acuerdan qué dice? El que creyere ha sido salvo. El que no creyere y no
fuera bautizado, Ha Ha sido sido condenado, condenado. así es. Y ahorita, bueno, ojalá y de algún día, aquí mi hermano, Eduardo, llegue el momento en que él por su propia decisión decida bajar a las aguas, ¿verdad? Ese es el primer paso para entrar de lleno al Evangelio, ¿no? Pero lo primero es, lo leyeron ustedes, ¿no? ¿Cómo empieza diciendo? Marcos dice. El que El creyere. que El que creyere. Ese es el primer punto. Creer en el Hijo de Dios es el primer punto. Cuando tú ya crees en el Hijo de Dios, el segundo paso, ¿cuál es? Bajar a las Bautizarse. aguas. Ese es el segundo paso. Tercer paso es la continua asistencia a la iglesia. ¿Sí? Ujú. Bueno, conforme voy leyéndoles, si hay alguna pregunta, duda o lo que sea, por favor háganla. ¿Sí? Levanten su mano y pregunten. Bueno, entonces, dice, les vuelvo a leer nuevamente lo último de los textos que leímos. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, porque no sabríamos nada de Dios si tuviéramos solo el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado a conocer. ¿Sí? Entonces, sí, Dios nos revela cosas que los apóstoles y los profetas tenían administrando, no para sí mismos, sino para ser revelados para nosotros en estos tiempos. Y entonces, eso es algo que debemos de considerar, hermanos, porque nuevamente no es de todos, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios ya tuvo misericordia de nosotros, aceptándonos en su familia, entonces debemos de sentirnos privilegiados al tener ese conocimiento y esa sabiduría que solo procede de Dios. ¿Sí? Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver hablando de unas escuelas de interpretación, vamos a ver, esto también es parte del tema que veníamos tratando. ¿Se acuerdan el tema que terminamos? ¿Cómo se titulaba? El primer título. El primerito, evangelismo. No. ¿Cómo abordar la Sí. profecía? ¿Sí? Ese es el que nosotros tenemos que usar para la interpretación bíblica o profética. Existen en los estudiantes de la Biblia 4 clases de escuelas. Es un conjunto de los que siguen una misma línea o método para interpretar la escritura. Que indudablemente se han formado y que en forma natural han urgido al dar a conocer sus estudios. Los exégetas, que todos saben que es un exégeta, ¿verdad? Aquel que hace exégesis. Ábrele a Tere, ¿no? Por favor. Voy. Ahí va Tere. Un exégeta es aquel que hace exégesis de la palabra. Hacer exégesis es extraer el mensaje de la Biblia. Tú extraes el mensaje, a eso se le llama exégesis. ¿Sí? Son herramientas humanas, recuerden. El exégesis es la extracción del mensaje. Exégesis y luego sigue hermenéutica, es la exposición del mensaje. No, perdón, la interpretación del mensaje. Y la homilética Es la es la exposición del mensaje. Y por último, la apologética es la defensa de la fe. Son herramientas humanas, pero el primer punto para nosotros, para poder... consiguen una sillita a la hermana, tenga siempre que extrae el mensaje de la Biblia. Exégetas con X y acento en la E. Bueno, entonces, de los exégetas más renombrados de la interpretación bíblica, en torno al entendimiento y comprensión de este tan singular libro llamado el Apocalipsis. Libro que ni está por encima de los demás que pertenecen al canon bíblico, ni tampoco es menos que los demás. ¿Sí? Estas escuelas son definidas por la clase de interpretación que brindan y son, primeramente, la preterista. ¿Puede caber ahí, hermanita? Sí, ahorita yo me recuerdo. Bueno, si hemos de caber en el reino de Dios, que no quepamos aquí, ¿verdad? Muy bien, entonces, Gracias. igualmente, hermano. Entonces, el preterista, ¿qué significa eso? Hablando de pretérito. Del presente, ¿no? Recuerden que en la escuela les enseñaron el pasado, el presente, el futuro, el pretérito, el copretérito, ¿sí se acuerdan? Sí. Entonces, ¿qué es el pretérito? ¿De qué habla? ¿En qué tiempo está hablando el pretérito? Ni me acuerdo.
del presente, del presente. Ya pasaron muchos años y se Exactamente. olvidó. Preterista es la escuela de todo el pasado. ¿Qué significa esto? Ahorita lo vamos a ver. El preterista es Lo- pasado. ¿Y el Sí. pretérito? El presente. Entonces, lo que considera que el libro traerá principalmente, o trata principalmente de eventos de su propio tiempo y aduce que el libro del Apocalipsis fue escrito para consolar a una iglesia perseguida y fue escrito en una clase o una clave que la iglesia de aquellos días entendería claramente. Quiere decir que entonces, para los preteristas, todo esto del Apocalipsis ya sucedió. Sí, como en el Viejo Testamento. Exactamente. Esto Según será. para los preteristas ya Pues, sucedió. Esa es una Pretérito escuela pasado de y interpretación. pretérito presente. ¿Sí? Es una escuela que usan. Ahora vamos, según esta interpretación, el tema del libro de la victoria de Cristo sobre el Imperio Romano, y se refiere así exclusivamente a los días de Juan mismo. Juan, el teólogo, o sea, el apóstol Juan. Se considera aumentado, figurado en el lenguaje. Ese es el preterista. Bueno, ahora vamos a ver el futurista. Obvio, la palabra lo dice, ¿no? ¿A qué se refiere? El Al futuro. futuro, claro, ¿no? Considera que la mayor Es parte del presbítero, contenido ¿no? del libro del futuro Presbítero, futuro. y accederá dentro de un corto tiempo inmediatamente anterior a la segunda venida de Cristo. Según esta interpretación, el libro principal, hablando de 7 periodos de la historia de la iglesia, los que están representados en el mensaje a las 7 iglesias de Asia, como está en Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. El resto del libro, hasta el capítulo 20, trata de un periodo de 7 años inmediatamente anterior a la segunda venida del Señor. Los 3 últimos capítulos corresponden a escenas de la eternidad. Bueno, entonces, según la escuela futurista, pues todo está en el futuro. Y bueno, desde luego, como comentábamos, algunas profecías ya han sido cumplidas, ¿verdad? Pero la mayoría están en el futuro. Ahorita pues, ya hemos tenido Pretérito pasado. varias profecías cumplidas en nuestros tiempos, Pretérito que la gran mayoría es de pasado y denominaciones no pretérito entienden es todavía. futuro. ¿Sí? ¿Se acuerdan ya todas las Pretérito. profecías que hemos visto aquí, ¿no? Las que se han cumplido. Presente, Bueno, pasado. pero antes de eso, antes del regreso, hay otras profecías. Existe la Pretérito, profecía principalmente presente. desde el año 70 de nuestra era. El exilio del pueblo de Israel, eran generales Vespasiano y Tito, romanos, soldados romanos, invadieron Jerusalén, destruyeron el templo, lo quemaron y lanzaron al exilio o a la diáspora al pueblo de Israel. Pero fue una profecía que Dios mismo les dijo: si dejan a su Dios, yo los esparciré por todas las naciones del mundo. Y así fue desde el año 70 de nuestra era. Fueron esparcidos por todas partes de las naciones. Entonces, esa es la primera. Y Dios les dijo al pueblo de Israel que mientras ellos estuvieran en el exilio, su tierra no produciría hierba alguna. ¿Su tierra cuál era? Israel, ¿sí? Lo que ahora llaman Palestina. Bueno, entonces sí, en efecto fue desértico todo. Pero dijo Dios, otra profecía, dijo Dios que cuando su pueblo regresara a su tierra, Israel florecería. El templo. No, primero Israel florecería. Y literalmente Israel floreció porque son exportadores de frutas, legumbres y flores por miles de millones de dólares anuales. Han inventado la siembra por goteo, han exacto, inventaron cómo desalinizar el agua del mar para hacer el agua potable. De 10 premios Nobel, 8 premios Nobel son de los judíos. Ellos inventaron la penicilina, ellos inventaron muchísimas cosas. O sea, es un pueblo bendecido por Dios, ¿no? Entonces florecieron literalmente. Otra profecía en nuestros tiempos, y digo nuestros tiempos porque yo nací un año después que sucedió esto, fue el hecho de que ellos, dice Dios, yo les daré pureza.
recuperarían también su moneda llamada el shekel. Esa es como nosotros el peso. Para ellos su moneda es el shekel. Lo recuperaron nuevamente. Entonces, todas esas son profecías cumplidas en nuestros tiempos. Ahorita vamos a ver de todas las escuelas de interpretación cuál es la que nosotros, la Iglesia de Dios, tenemos que adoptar para interpretar las profecías bíblicas. Bueno, recuerden que mi estilo de enseñanza es que a veces me detengo para ampliarme en una explicación grande para que puedan un mejor entender. Vimos la futurista, vamos a ver la histórica, la escuela histórica. Esta considera que fue intención del libro predecir un panorama general de la época entera de la historia de la Iglesia. Desde los días de Juan hasta el fin, una especie de panorama o serie de cuadros en los cuales se delinean los pasos excesivos o ausivos y los rasgos prominentes de la lucha de la Iglesia hasta la victoria final. Según esta interpretación, incluye en su definición ciertos aspectos de las interpretaciones preteristas y futuristas, pero abarca mucho más terreno que cualquiera de ellas. Una época que hasta ahora lleva cerca de 2000 años esta interpretación que es la histórica, ¿sí? Ya hemos visto tres, ¿verdad? La preterista, la futurista, la histórica, y por último vamos a ver esta que es la espiritualista, ¿sí? Estamos hablando de la clase de escuelas que vamos a usar para interpretar las profecías bíblicas. La espiritualista, bueno, esa es la cuarta, pero voy a leerles y ahí ustedes escuchen o apunten lo que ustedes quieran. Bueno, la espiritualista es la que se separa totalmente de toda referencia o eventos históricos a la fantasía del libro y lo considera como una representación visual de los grandes principios del gobierno divino. Aplicable, espiritualista, espiritualista. Pónganle espiritua y luego lista. Espiritua y luego lista. Sí, entonces seguimos leyendo. Según esta interpretación, el libro no trata de eventos históricos algunos, ni de los días de Juan, ni de los días del fin de algún otro evento, o de otras épocas, sino que es una representación gráfica en lenguaje altamente figurado de ciertas verdades religiosas para ser realizadas en la experiencia de la Iglesia. Muy bien, hasta aquí vimos estas cuatro escuelas o métodos para interpretar las Escrituras. ¿Cuál de ellos es el que debemos de adoptar nosotros, la Iglesia del Dios Séptimo Día, para la interpretación de la escatología bíblica? La histórica, ¿no? Sí, No, copretérito. espiritualista, ¿no? La copretérito. ¿no? Espiritualista. Están adivinando. Y la histórica. El único, como siempre, que tiene razón es mi secretario. La histórica. Bueno, del pasado, La la historia. Les dije la primera parte que les di de esto hace un buen tiempo, les dije que era la histórica, porque el libro de Apocalipsis es un libro histórico. ¿Sí? Esa ocasión usted hablaba de historicista, algo así, ¿no? Historicidad. Historicidad. Entonces, sí, el libro de Apocalipsis es un libro histórico. Por ello, nosotros tenemos que usar el método histórico para analizar, porque recuerden, yo les he enseñado a ustedes a leer con profundidad, les he enseñado a que pongan atención a lo que leen, porque nosotros tenemos que, al leer, nosotros tenemos que entender quién está hablando, a quién le está hablando, en qué época estaban hablando, por qué estaban hablando eso, de qué estaban hablando, y al último si lo entendiste o no. Debajo de la letra, así que aprender, ¿no? No, la cuestión es esta, ¿quién es el público receptor? ¿Quién es el que está hablando? Y, por ejemplo, ahorita el público receptor son ustedes, el que está hablando soy yo.
Pero en sí el que está hablando es Dios, porque el libro es histórico, es de Dios, es palabra Sí. de Dios. Amén. Solo me está usando a mí como micrófono para hablarles a Un ustedes. instrumento. Así es, así es. A Dios sea toda la gloria siempre, por los siglos de los Amén. siglos. A Él sea la gloria. Yo solo soy un micrófono que Dios usa para hablarles a ustedes. Como Jesús. Así es. Somos Y vasos. precisamente entonces los acontecimientos históricos del libro del Apocalipsis, lo leímos al principio, que nosotros por portar el Espíritu Santo, Escuela Dios nos histórica, revela estas cosas. Vamos a utilizar la Y escuela cosas que no todos histórica. entienden. interpretación. ¿Sí? Porque no es de todos, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, si ya Dios tuvo misericordia de nosotros al elegirnos, porque nuevamente nosotros no buscamos a Dios, Él nos buscó a nosotros, Él nos encontró, Él nos rescató. Como en este caso lo mencionó hace rato mi hermano Lalo, le dio gracias a Dios que me encontró a mí. Yo le doy gracias a Dios que encontré al que me evangelizó a mí. Y así mismo le debemos dar gracias a Dios de que encontramos a alguien que nos habló de la palabra de Dios. En todo tiempo. Exactamente. Entonces, pero siempre la gloria y la honra sean para Dios, porque Dios nos usa a todos para este medio, ¿no? Bueno, hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Y tiene acontecimientos pasados, presentes y futuros. Lo que aquí resta por nosotros de entender es qué profecías ya se cumplieron, qué profecías pueden estar en cumplimiento y qué profecías están por cumplirse. Como les decía yo del tema que preparé sobre profecías en secuencia retrospectiva. ¿Se acuerdan que les decía que es mejor? ¿Cuál es la última profecía que se tiene que cumplir? El reino eternal, Exacto, el reino eterno. Para que se dé el reino eterno, ¿qué tiene que pasar antes? el milenio, El reino milenial, así es. Y para que se dé el reino milenial, ¿qué tiene que suceder antes? el La venida arrebat- del Señor Jesucristo. Pero para que se dé la venida del Señor Jesucristo, ¿qué tiene que suceder antes? Lo que ahorita está en boga, lo que ahorita se está el tratado de mencionando paz alrededor y del mundo, seguridad. que es la manifestación de la abominación desoladora de la cual nos habló el profeta Daniel. Esa abominación desoladora es lo que también en el libro de Apocalipsis se le llama una de las bestias. Y esa bestia es el anticristo. Es ese personaje que muy pronto va a aparecer en cualquier parte del mundo. Específicamente se entiende que va a aparecer en Europa. Porque ahorita ya se está dando lo que la Biblia nos indica, que para que se aparezca este personaje en el mundo, tienen que reunirse 10 naciones. 5 naciones de Europa y 5 del Medio Oriente. Ya están esas coaliciones de naciones, ya están reunidas en el mundo. Y les repito, muy pocos pastores están prestando atención a estos acontecimientos. Entonces, por eso es que usamos el método histórico, porque nuevamente la historia nos narra de profecías ya cumplidas, profecías en cumplimiento y profecías por cumplirse. ¿Sí? Es Otra vez. historia, lo que estamos conociendo. Ya déjelo. Acuérdense del tema que les di de Ya, la déjelo ahí. historia del... El hueso seco, el valle del hueso seco. No. La historia de la creación, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Conociendo esa historia, entonces ya se nos facilita más el entendimiento bíblico. Porque si conoces qué sucedió desde la creación, pues te vas dando cuenta, ¿no? Del Viejo Testamento, lo que fue y lo que será. Así es. Y bueno, entonces volvemos a ver que también recuerden, nunca pierdan de vista ese texto que es Eclesiastés 1:9. ¿Qué dice ese texto? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que sucedió? Lo mismo que va a suceder. ¿Qué es lo que aconteció? Lo mismo que va a pasar. No hay No hay nada nuevo no bajo bajo el el sol. sol. Esta historia se vuelve a repetir. Así es. Entonces, si la iglesia fue perseguida, volverá a ser perseguida. Amén. ¿Sí? Así. Bueno, entonces hasta aquí no hay ninguna pregunta. Continuemos entonces. Vamos a entrar ahora, les había dicho que íbamos era los textos. El registro bíblico era de Apocalipsis del 1 Del del 9. 1 al 9, muy bien. Ok, entonces, la palabra Apocalipsis procede de un vocablo griego que ha sido trasladado literalmente al idioma español, pero que en sí significa, y ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Qué significa? Es una de las pocas cosas que los testigos de Jehová tienen bien Revelación. Revelación. El Revelación. libro de Apocalipsis
esto vamos a ver un texto importante que no está aquí en el tema, pero tenemos que verlo. Apocalipsis 1:1. Hebreos, no, Apocalipsis 1:1. Sí. Ahora la pluma. Ah, sí, sí está en el texto, ¿no? Sí, sí está. Esto es revelación. Eso es exactamente. Apocalipsis 1:1 y 2 me parece. ¿Dónde está? Léelo, Monte. Que dice que Dios reveló a su hijo reveló al ángel, Exactamente. el ángel reveló al Exactamente, eso es importante. Miren, La revelación mira, de Jesucristo Apocalipsis 1:1 y 2. le dio para ¿Qué dice? A ver, alguien que lo lea en voz alta. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Amén. Amén. Entonces, esos Amén. textos nos indican que para empezar, la revelación, que es lo que significa la palabra Apocalipsis, es Revelación. lo que Juan, el apóstol Juan, recibió eso en visiones y sueños. ¿Sí? Él estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. Entonces, Dios le revela eso a su hijo y su hijo viene. Claro, no se presenta visiblemente al mundo porque no se cumplirían las profecías. Solo ahí se cumple la profecía que dijo Jesús. ¿Se acuerdan que le dijo Que se va a quedar. Este queda hasta que yo venga? Y le dijeron, Señor, ¿cómo que queda hasta que tú vengas? ¿Qué? Bueno, si yo dije que queda hasta que yo venga, ¿a ti A qué? ustedes. ¿No? Como siempre, ¿a ti qué te interesa? Pues yo dije que va a quedar hasta que yo venga. Y en efecto, vino, ahí lo dice claramente, revelación que Dios le dio a su hijo viene y no se presenta visiblemente, sino envía a su ángel. Y su ángel se lo revela a Juan en sueños, en visiones. revelaciones, ¿verdad? Y Juan nos lo revela a nosotros por medio del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces esto viene desde Dios, desde la cabeza. Ahora aquí fíjense bien, hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta tocante. Siempre que nos sentamos, sale a colación el tema que estoy preparando y que me ha llevado años y no lo he terminado. Aquí estamos viendo una secuencia de dos personajes. O sea, Dios en un lugar y el Hijo en otro lugar, ¿no? ¿No es así? Ajá. Entonces, ¿cómo podría ser que Jesús, el hombre, es Dios? No. Porque si fuera Dios, no diría, Dios se lo dio a su Hijo. No, diría, Dios vino y se lo dio a Juan, ¿verdad? Directamente Dios se lo daría a Juan, pero no. Dice que Dios se lo dio a su Hijo. a su hijo. O sea que estamos hablando del Padre y del Hijo. ¿Sí? Recuerden el texto donde dice, no me acuerdo el texto, pero sí lo que es el texto. Dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Espíritu y el Hijo. Los 3 en un solo Dios verdadero. No en 3 dioses como dice la Iglesia Católica, que es la disque Santísima Trinidad. Que son 3 dioses en un hombre, 3 dioses en una persona. No, eso no existe bíblicamente. Existe el Padre, el Espíritu y el Hijo. ¿Sí? 3 en un solo Dios verdadero, no en una persona. Porque Dios no es persona, su Espíritu no es persona. El único que fue persona fue el Hijo. Jesús, exactamente. Hecho carne. Bueno, esto lo aclaramos, les repito a veces que me tengo que extender para darles una explicación para que un mejor entendimiento, ¿no? Bueno, entonces ya vimos que significa revelación. ¿Notan ustedes las dos primeras palabras del primer versículo de este tan singular y enigmático libro? Dice Juan 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto o pronto, que es lo mismo. Y la declaró enviándola por su ángel a su siervo Juan. Ahora, aquí tenemos que analizar algo, porque recuerden, Dios no se rige por el tiempo. Para Dios 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Y si estamos hablando en el tiempo de Jesús, que fue en el tiempo de Jesús cuando Él ascendió al cielo, fue cuando Él cumplió 33 años, ¿no? En el año 33. Bueno,
Para ese entonces ya era rápido, o sea, pronto, que iban a suceder pronto. Lo dice ahí, ¿no? Cosas que han de suceder pronto. Si para hace casi 2000 años era pronto, ¿qué será para ahorita? Ya. Ya, exactamente. Por eso recuerden uno de los textos donde Jesús nos recuerde, nos hace hincapié en que aprendamos de la higuera. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué dice ese texto? Mateo 24, 32 o 33. Y se aprenden de la higuera, cuando ven que las hojas están brotando, saben que el verano está cerca. Así entre ustedes, la iglesia, cuando ven que estas cosas están sucediendo, sepan que está a la puerta. Como ¿Quién? dice aquí, bienaventurados los que Sepan que, ¿qué quiere La decir que está a la respuesta puerta? Pues que está pronto, ya está cerca. pronto a venir. Que está el cerca. tiempo Entonces, está cerca. si en aquel entonces era pronto, ahora ya va a ser ya. Dos. ¿Sí? Entonces, Hasta el 3. precisamente este libro de Ahí está. Apocalipsis nos induce o nos lleva Bienaventurados los que oyen. a entender profecías que se Escuchan están cumpliendo en este. estos tiempos para que Porque el tengamos tiempo ya está esa cerca. premura de prepararnos, estar siempre pendientes. Nadie sabe quién va a estar en ese momento y quién no, pero mientras la Escritura nos indica que debemos estar preparados. ¿En qué aspecto? Espiritualmente. Aquí el Señor no te dice, ¿sabes qué? Empieza a juntar dinero, o empieza a juntar alimentos, o cómprate propiedades, no. El Señor nos dice, prepárate como espiritualmente. No te despegues de la mano de Dios, no te despegues de su palabra. Eso es estar preparados. Que siempre estés de la mano de Cristo. Siempre. Pase lo que pase, tú estás de la mano de Cristo. Y estando de la mano de Cristo, no temas nada. No temas, dice Jesús, no temas lo que te puede hacer el hombre. No temas al que puede matar el cuerpo, pero el espíritu no puede. No temas, dice, yo estoy contigo todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? ¿Un ratito? Hasta el Hasta fin de los tiempos. dice. Es promesa de Dios. ¿Lo creen por fe, mis hermanos? Amén. Gloria sea al Señor. Muy bien, entonces, habíamos leído Apocalipsis 1. Esto es lo que es el libro, es la revelación, y esto mismo lo que significa la palabra Apocalipsis, que es revelación. Y al ser este libro revelación, no es pues libro oculto, sellado o inescrutable, como leímos que mucha gente piensa, que es un libro sellado y cerrado, que no lo debes de... Por eso recuerden la oposición de la iglesia en que no se predica este libro. ¿Sí? Que no se predique. ¿Por qué no? Porque muchos piensan que con este libro vas a espantar a las gentes. Y bueno, como les dije a Dios, porque si tú guardas su palabra, no en el ropero, guárdala en tu corazón y en tu mente. No la guardes en el ropero, ¿no? Porque muchos dicen, no, yo guardo la palabra de Dios, sí, pero la guardas en el ropero, ¿no? Saca la Biblia, léela y haz lo que dice ahí que hagas, ¿no? Entonces, mientras estamos en la palabra de Dios, no debemos de temer nada. Esto es lo que nos infunde confianza en Dios. Este cuerpo tiene que irse, hermanos, alguna vez, de alguna manera, tiene que irse este cuerpo. No nos aferramos, así como dice la Escritura, no ames las cosas del mundo. Así mismo no ames tu cuerpo al grado de que te separes de Dios por amar tu cuerpo, ¿no? Este cuerpo tiene que irse. Es un cuerpo carnal. El cuerpo que nos ofrece Dios es un cuerpo, el verdadero, es un cuerpo celestial. Dice Pablo, cuando venga Jesús, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos de cuerpo carnal a cuerpo espiritual. Y ese cuerpo espiritual no es mundano, porque nada inmundo puede estar ante la presencia de Dios. Y cuando estemos ante la presencia del juez, que es Dios, pues no podemos estar con este cuerpo pecaminoso. Tiene que ser un cuerpo limpio, puro, santo, como el cuerpo de Cristo. Bueno, ¿vamos bien? ¿No hay preguntas? Para continuar, vamos a ver Muy bien. Entonces, decíamos que decíamos que no era un libro oculto, ni sellado, ni inescrutable. Por el contrario, es lo que ha sido dado a conocer. Y como el mismo versículo inicial lo dice, es la revelación de Jesucristo, no la revelación de Juan el teólogo, como absurdamente le llaman algunos al referirse a este libro. Pero obvio también, pues aquí yo refutaría un poco lo que dice el autor de este estudio, ¿no? Nuevamente véanlo bien. Y como el mismo versículo inicial dice, es la revelación de Jesucristo,
no la revelación de Juan el teólogo. Pero si analizamos bien el texto, ¿de quién es la revelación? De Dios. ¿No? Porque ahí mismo, el mismo texto lo está diciendo. Es revelación de Dios, que Dios se lo dio a su Hijo.